Buenas, en este video vamos a resolver las preguntas que nos quedaban del examen sustitutorio de Físico-Química 1 de la FICUT de la UNI. Bueno, nos quedamos acá en la pregunta 5, que nos dice: el bicarbonato de sodio se comercializa con el nombre de polvo de hornear debido a que se utiliza en repostería y la temperatura de un horno, que es alrededor de 300 grados centígrados, se descompone en la siguiente reacción. Esta de acá. Los gases liberados, principalmente el CO2, actúan hinchando la masa de la repostería en el horno. Para esta reacción se ha encontrado la energía libre de Gibbs a 25 grados centígrados, que es acá, que es igual a 7080 calorías. También se ha hallado que el calor y la entalpía de reacción en función de la temperatura están dados por la siguiente ecuación. Ya, es esta de acá, en calorías. Y determine 3 la temperatura teórica en grados centígrados a la cual se descompone el polvo de hornear. En B, el porcentaje de error del valor calculado respecto al valor observado en el laboratorio, que es de 270 grados centígrados. Ok, vamos a ver. Bueno, en este problema tenemos que recordar esta igualdad, que sería menos la diferencia de entalpía de reacción sobre la temperatura al cuadrado es igual a la diferencial de la diferencia de energía libre de Gibbs a una temperatura dada sobre la temperatura con respecto a la diferencial de la temperatura. Ahora, teníamos esta ecuación de acá nomás, ya, pero tenemos que multiplicarla por el negativo y dividirla entre temperatura al cuadrado. Nos saldría menos 29.320 sobre temperatura al cuadrado, menos 9,15 sobre temperatura, más 12,75 por 10 a la menos 3, que es igual a la diferencial a la derivada de la diferencial de la energía libre de Gibbs en una reacción a una temperatura dada sobre la temperatura, sobre esto todo con respecto a la diferencial de la temperatura. Ahora, tenemos toda esta parte de acá y lo tenemos que integrar para que nos quede la diferencial de la energía libre de Gibbs de la reacción a una temperatura dada sobre la temperatura. Esto sería igual a, una vez integrado esto, una integral indefinida, sería 29.320 sobre la temperatura menos 9,15 por logaritmo neperiano de la temperatura más 12,75 por 10 a la menos 3 por la temperatura más una constante 1. Ya, aquí tenemos esto de acá pasándolo a multiplicar, tenemos la diferencial de la energía libre de Gibbs de la reacción es igual a 29.320 menos 9,15 por la temperatura por logaritmo neperiano de la temperatura más 12,75 por 10 a la menos 3 por la temperatura al cuadrado más la constante 1 por la temperatura. Ahora, necesitamos hallar esta constante 1. ¿Cómo la hallamos? Bueno, tenemos de dato que la energía libre de Gibbs a 25 grados centígrados, creo que era, que son 298,15 Kelvin, era igual a 7080 calorías. Bueno, la temperatura es 298,15 Kelvin. Reemplazando estos datos, este de acá y la temperatura en todos los de acá, hallamos el C1, la constante 1. Bueno, esa constante 1 nos resultaría ser menos 26,26172. ¿Ya? Ahora, tenemos que hallar la temperatura a la cual se descompone el polvo de hornear. Por lo tanto, tenemos que hacer que la diferencia de número de Gibbs a una temperatura dada sea igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos 0 es igual a 29.320 menos 9,15 por temperatura por logaritmo neperiano de la temperatura más 12,75 por 10 a la menos 3 por la temperatura al cuadrado menos 26,26172 por la temperatura. Ahora esto en una calculadora lo hacemos y nos va a salir, bueno, el valor positivo, que sería la temperatura es igual a 386,59 Kelvin, que sería 113,44 grados centígrados. En el ítem B nos piden el porcentaje de error, que sería, bueno, el resultado hallado menos el resultado teórico que nos dieron, 270 grados centígrados, sobre el resultado teórico, y todo esto en valor absoluto, porque el porcentaje de error tiene que ser positivo. Todo esto por 100%, nos quedaría 57,98%, que es más o menos igual a 58% del porcentaje de error, el cual vemos que es un poco alto, pero ya, esa sería la solución a la quinta pregunta de este examen sustitutorio. Muy bien, ahora tenemos la sexta pregunta, que nos dicen: el cromo metálico se puede obtener al hacer reaccionar aluminio metálico con óxido crómico, según la siguiente ecuación química. ¿Ya?
tenemos, siendo una reacción altamente exotérmica que debe manejarse con mucho cuidado, puede resultar explosiva. Tenemos que considerar que la reacción química ocurre sin cambios de fase, entre ninguno ni retantes ni productos, y con datos de la siguiente tabla. Tenemos estos valores de la diferencia de entalpía de formación, diferencia del número de Gibbs en la formación y el CP. Esto de acá sería en kilocalorías sobre mol, en kilocalorías sobre mol y en calorías sobre mol Kelvin. Bueno, estos datos tenemos que usarlos. Tienen que correrse. Y nos piden determinar la temperatura máxima teórica adiabática que los productos llegan durante la reacción. O sea, vamos a tener que usar más que nada los productos. Entonces vemos estos datos de acá, que son de los productos. Bueno, y acá tenemos la reacción, que acá serían los restantes. Estos son los dos productos que quedan. Tenemos la entalpía de reacción, la temperatura base, que es 298,15 Kelvin, y la entalpía de reacción hasta la temperatura de la Y media adiabática. ¿Ya? Tenemos que calcular la entalpía de reacción total, que sería igual a la temperatura de reacción, a la entalpía de reacción en 298,15 Kelvin, más la integral desde la temperatura base, que es 298,15, hasta la temperatura adiabática. Ya, esto es integrando el CP total, que sería de los reactantes, pero como esta vez son dos reactantes, son dos productos, disculpen, sería 2 por CP del cromo, como es 2 cromo, más el CP del trióxido de aluminio, ¿ya? Con una diferencial de temperatura. Esto de acá es la sumatoria de CP. Ahora, para hallar esta misma entalpía de reacción en 298,15, tenemos que sumar la entalpía de reacción de los dos productos, ¿ya? Que sería menos 399,09 menos el negativo de 268,8, que nos sería total menos 130,29 kilocalorías, porque estaba en kilocalorías en la tabla. Al pasarlo a calorías sería menos 130.290 calorías. Ahora tenemos que hallar la sumatoria de CP, que sería 2 por 4,84 más 0,00295 por la temperatura, más 22,08 más 0,00897 por la temperatura. Esto nos saldría total de sumatoria de CP, que es igual a 31,76 más 0,01487 por la temperatura. Ya, en total, la entalpía de reacción nos saldría menos 130.290 más la integral entre las dos temperaturas de 31,76 más 0,01487 por la temperatura, diferencial de temperatura. Una vez hecho esto, nos saldría todo. La entalpía de reacción es igual a 7,435 por 10 a la menos 3 por la temperatura al cuadrado, más 31,76 por la temperatura, menos 140.420,1665. Bueno, como tiene que ser en condiciones adiabáticas, para hallar la temperatura de llama adiabática, la entalpía de reacción la igualaríamos a cero. ¿Ya? Y resolviendo C es igual a todo esto, tendremos que la temperatura es igual a 2706,49 Kelvin, que es igual a 2433,34 grados centígrados. Y esa sería la respuesta. Ahora tenemos la última pregunta, que sería equilibrio de fases, que nos dice, el etano es un hidrocarburo saturado. ¿Ya? Ok, todo esto es más o menos una introducción ya. Dice la ecuación de Antoine para la presión de vapor de líquido del N-etano está dado por la ecuación logaritmo de la presión en Torricelli es igual a 6,89677 menos 1264,9 sobre 216,54 más la temperatura. Esta está expresada en grados centígrados. Ajá. Nos voy a determinar primero en el ítem A la temperatura de ebullición normal del N-etano en grados centígrados y en el ítem B hallar el porcentaje de error calculado respecto al valor observado de 98 grados centígrados. Vamos ahí. Bueno, tenemos esta ecuación de acá. Nos piden hallar en el ítem A la temperatura normal de ebullición. En condiciones normales tenemos la presión, que es igual a una atmósfera, que sería 760 Torricelli. Tenemos logaritmo de 760, que es igual a 6,89677 menos 1264,9 sobre 216,54 más la temperatura de ebullición.
Bueno, haciendo igualdad de esto, sería la temperatura de ebullición es igual a 98,428, que sería un aproximado de 98,43. Ahora, calculando el porcentaje de error, tenemos el valor de 98,43 menos el valor de 98 que nos dan sobre el valor de 98, todo esto en valor absoluto, por 100%, que sería un valor de error, un porcentaje de error de 0,439%. Bueno, y con esto tenemos ya terminado este examen sustitutorio. Espero haberlos ayudado. Estaremos subiendo otros exámenes y por favor, métanle like a la página de Facebook, suscríbanse. Bueno, gracias por escuchar.